Bien, continuamos. Estamos viendo los adicionales con incidencias acumuladas menores al 15%, ¿ok? Habíamos visto que la norma es clara en advertir tanto a la entidad como al contratista lo siguiente. Por un lado, la entidad le dice, para que proceda la ejecución adicional, tienes que asegurarte de tener disponibilidad presupuestal. Y por otro lado, al constructor le dice, para que ejecutes, asegúrate de tener la resolución aprobatoria del titular, ¿no? Eso. Expediente técnico del adicional. Bueno, acá hay un tema que amerita un poco de análisis y hasta discusión y o cuestionamiento del tema, ¿no? Y es que recordarán que en las versiones últimas de la norma, las 2 o 3 últimas versiones, ha habido muchas idas y venidas en ese sentido respecto a quién es el encargado de desarrollar o presentar o entregar el expediente técnico de una prestación adicional, ¿no? Y aún años atrás era usual que quien desarrollaba el expediente técnico era el contratista. Tanto así que los contratistas, alegres y contentos, realizaban los expedientes de todos los adicionales y ninguno de ellos reclamaba que se le pague los costos del desarrollo del expediente técnico, de ese servicio que implica desarrollar el expediente técnico. Luego cambió la norma y se dijo, no, a partir de ahora es la entidad quien define quién va a ejecutar o desarrollar el expediente técnico del adicional. Y podría ser la propia entidad, a través de sus áreas de estudios o proyectos, un tercero que ésta contrate, lo que implicaba realizar seguramente un concurso público para identificar al consultor que se encargue del desarrollo de ese expediente técnico, o el contratista. Alguien preguntó y dijo, ¿pero por qué el contratista? ¿Por qué no retiran al contratista e incorporan al supervisor para que sea uno de los posibles encargados de desarrollar el expediente técnico? Y la respuesta que se dio en ese momento de los entes competentes fue que no. Encargar al supervisor desarrollar el expediente técnico significaría trastocar el objeto de su contrato. Al supervisor lo hemos contratado, dijeron, para que se encargue de controlar la correcta ejecución del contrato en obra, in situ, ¿no? Entonces la pregunta que saltaba de Maduro era la siguiente: ¿y cuál es el objeto del contrato del ejecutor de obra, del contratista ejecutor de obra? Al encargarle al contratista el desarrollo del expediente técnico de una prestación adicional, no estás trastocando el objeto de su contrato. No es peor que el del escenario del supervisor de obra. ¿Acaso no has contratado al ejecutor de obra para que se dedique a ejecutar la prestación civil de la obra? ¿Y cómo es que le vas a encargar ahora a ese ejecutor de obra, que muy probablemente solo tiene inscripción como ejecutor de obra, a desarrollar o a prestar un servicio, que es desarrollar un expediente técnico del adicional? Así estaba la cosa de compleja y complicada, ¿no? Pasó un tiempo y la norma cambió. Ahora la entidad decidía igual quién ejecutaba o quién desarrollaba el expediente técnico del adicional. Y decía la propia entidad, un tercero que la entidad decía contratar, o el supervisor, no más el contratista. Decían algunas voces porque encargarle al contratista decían que era muy riesgoso. El contratista podría echar mano de metrados, precios, cronogramas, qué sé yo, soluciones técnicas, ¿no? Y ser una especie de juez y parte. Y tal vez sacar ventaja en el futuro, durante la ejecución de ese contrato. Se incorporó al supervisor. Y así se estuvo manejando, es la versión penúltima de esta norma. Ahora nuevamente cambió.
¿Qué dice ahora la norma respecto al expediente técnico del adicional? En la norma que está vigente, dice, el expediente técnico del adicional, se refiere, lo presenta el contratista dentro de los 15 días siguientes a su anotación, siempre que el supervisor o inspector haya confirmado la necesidad de la prestación adicional. Recuerden que el procedimiento se inicia con una anotación en el cuaderno de obra del residente, el inspector o supervisor, respecto de la necesidad de, de ejecutar la prestación adicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Que el expediente técnico lo tiene que presentar el contratista en un plazo de 15 días calendarios, computados a partir de la anotación que muy probablemente su residente realizó en el cuaderno de obra. Pero le dicen, pero esa presentación de expediente técnico, como es lógico y racional, tienes que hacerlo siempre que el supervisor o el inspector se haya pronunciado a favor de la necesidad del presupuesto adicional de obra, ¿no? Que se va a dar después de 5 días de tu anotación en el cuaderno de obra. ¿Quién paga el desarrollo de ese expediente del adicional? ¿Qué dice al respecto la norma? La norma lo más que señala es lo siguiente. Dice, los costos de ensayos especializados de alta complejidad y o especialistas que no sean parte del personal clave, del contratista, ¿se entiende? Y que sean necesarios para el expediente técnico, se incluyen en los gastos generales propios del adicional. Entonces, el mensaje de la norma es que solo se van a reconocer pagos vinculados al desarrollo del expediente técnico vía pagos correspondientes a ensayos especializados de alta complejidad, ¿no? ¿Cuáles son esos ensayos especializados de alta complejidad? No lo sabemos. ¿Que puede terminar esto siendo un tema subjetivo? Sin duda, ¿no? Sin duda. Lo que para usted es un ensayo de alta complejidad, tal vez para mí sea un ensayo rutinario, que no revierte mayor complejidad. Y esto puede llevar a controversias, ¿no? Y a nivel de especialistas dice, solo te voy a pagar el costo de aquellos especialistas que, siendo necesarios para el desarrollo del expediente técnico, no son parte de tu personal clave, ¿no? Pregunto yo, por lo menos en lo teórico, cuando uno construye su estructura de gastos generales, se entiende que yo considero todos los especialistas que voy a necesitar en la obra y con incidencias o nivel de participación de cada uno de ellos. En mi staff de la empresa yo podría tener un especialista, digamos, de control de calidad, digamos, o de costos y presupuestos, que tal vez no necesite que esté a tiempo completo en una obra. Entonces, yo, como parte de la gestión de recursos humanos de la empresa, si solo necesito que participe un 60% del tiempo completo este especialista de costos y presupuestos en la obra A, voy a tratar de optimizar a este recurso, haciendo que el 40% restante se ocupe de otras actividades. Entonces, porque el objetivo, por racionalidad, ¿no?, es optimizar el tiempo de los recursos, no solo de materiales, equipos, sino también de los recursos humanos. Eso implica que ningún recurso debería tener tiempos muertos o tiempos improductivos. Teóricamente eso no debería ocurrir. Por lo tanto, si yo tengo en la obra un recurso humano destinado a costos y presupuestos, por ejemplo, se entiende que él está en la obra el tiempo estrictamente necesario para la obra materia del expediente técnico del contrato. Teóricamente yo no tengo tiempos muertos para ese recurso humano en esa obra. Entonces, si me van a encargar ahora de ejecutar el expediente técnico de un adicional, yo necesito un recurso de costos y presupuestos que se encargue de realizar
el análisis de costos y presupuestos del expediente del adicional de obra. Pero el mensaje de la norma, ¿qué es? Usa los recursos que ya tienes, es decir, es especialista en costos y presupuestos, utilízalo a que él realice los documentos técnicos necesarios del expediente técnico del adicional y no te lo voy a pagar. En una clara alusión a que tú tienes recursos humanos, en este ejemplo el de costos y presupuestos, que tiene tiempos muertos, que tiene tiempos improductivos. Entonces te está diciendo, usa esos tiempos muertos e improductivos para que los dedique a desarrollar el expediente técnico del adicional. Lo que teóricamente no existe, no debería existir. Insisto, por lo menos en lo teórico, yo necesito tener recursos que se dediquen exclusivamente al desarrollo del expediente adicional. Pero la norma está planteada así, ¿no? Se busca optimizar el uso de los recursos, cierto, ¿no? Pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Entonces, ¿cuál es el riesgo detrás de esto? Que el contratista, pues, destine recursos al desarrollo del expediente técnico de manera insuficiente, ¿no? Y eso puede redundar en la calidad de ese expediente técnico. Si el especialista de costo y presupuesto debería estar a tiempo completo por 2 semanas en el desarrollo de ese expediente técnico, pues como yo lo tengo a la vez en otras labores propias de la obra y quizá de otras obras también que en paralelo se estén llevando, pues este señor hará sus mejores esfuerzos para aportar al desarrollo del expediente técnico, pero la probabilidad de que se le pasen metrados, precios, insumos, incidencias, etcétera, etcétera, existe. Y eso puede redundar en la calidad de ese expediente técnico. Y como sabemos, finalmente eso termina a veces en controversias que nos llevan hasta arbitrajes que ya por todos es conocido, ¿no? Entonces a veces lo barato, por eso decimos, termina saliéndonos caro, ¿no? Todos sabemos que la calidad de los expedientes técnicos es la gran fuente de las prestaciones adicionales de obra. Y en la misma parte o el capítulo de adicionales de obra de la norma se encuentra esto, que es un claro mensaje de que hace el expediente como puedas, porque yo solo te voy a pagar aquellos recursos que no estén en tu personal clave y los ensayos altamente complejos. ¿Creen ustedes que el contratista va a poner de la suya para lograr un expediente técnico de mejor calidad, sabiendo que no le van a reconocer el desarrollo de este servicio? Ahí le dejo la pregunta, ¿no? De ser el caso, dice la norma, el inspector o el supervisor remite a la entidad su conformidad sobre el expediente técnico, para lo cual le dan un plazo de 10 días hábiles contados desde la presentación del expediente técnico por el contratista. Si existe la necesidad de incorporar partidas nuevas, lo que a su vez conlleva la necesidad de pactar precios unitarios nuevos, porque no existe en el presupuesto, la norma ahora faculta al residente y al supervisor o inspector pactar este precio. ¿Ok? Hasta la versión anterior a la norma no estaban facultados residente y supervisor o inspector a pactar estos precios, ¿no? Porque siempre hemos dicho que tanto el residente es un empleado del contratista, ejecutor de obra, como el supervisor es un empleado de la empresa encargada de la supervisión de la obra o contratada para ese fin. Por lo tanto, ellos no podían tener esa facultad de pactar un precio que finalmente genera un cambio en el contrato. No están facultados a generar cambios en el contrato. Pero esta vez sí, porque la norma ya los faculta. Entonces, el residente y el supervisor o inspector pueden pactar los precios nuevos. Ahora, ¿en qué momento lo aprueba la entidad? ¿En qué momento lo avala, lo reconoce la entidad? Pues esta acta de pactación de precios va a formar parte del expediente técnico del adicional. Entonces, siendo parte del expediente técnico del adicional, la entidad vía acto resolutivo va a aprobar este documento y entre ellos quedará aprobado el acta de pactación de precios, ¿no? Es decir, va a quedar finalmente avalado por la entidad. Con la conformidad del supervisor o inspector respecto del expediente técnico elaborado por el contratista, ¿no?,
la entidad dispone de 12 días hábiles, ¿no?, siguientes a recibido la conformidad del supervisor, obviamente, para emitir y notificar al contratista, ojo, ese plazo es hasta notificar inclusive al contratista, la resolución sobre la procedencia de ejecutar la prestación adicional. ¿Ok? ¿Qué más dice la norma? Que para aprobar, ¿no?, ¿quién aprueba? La entidad, ¿no? Entonces un mensaje de la norma a la entidad le dice: para aprobar la ejecución de la prestación adicional, la entidad cuenta con, o debería contar con lo siguiente: un informe de viabilidad presupuestal, ¿no? Lo que ya hemos venido diciendo, la entidad tiene que asegurarse de tener dinero para atender los pagos asociados a las prestaciones adicionales. Y además, la entidad tiene que contar con una opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico del adicional por el contratista. ¿Y quién va a emitir esa solución técnica? ¿Qué dice la norma al respecto? Dice: para emitir la opinión técnica sobre la propuesta técnica formulada por el contratista, la entidad solicita el pronunciamiento del proyectista. Entonces, hoy en día, si se dan cuenta, la norma ha cambiado, porque hasta la versión anterior de la norma no era exigible la opinión del proyectista para aprobar un adicional. No era necesario. ¿Que era recomendable? Sí. Que funcionalmente hablando para un funcionario era diligente pedir opinión técnica sobre una prestación adicional al proyectista, sí, era recomendable, ¿no? Era un acto diligente, ¿no? Pero no era obligatorio, porque en el procedimiento de aprobación de un presupuesto adicional de obra para nada aparecía este requerimiento. Hoy en día, de alguna forma, sí, ya aparece. Y vamos a ver que no necesariamente como un pronunciamiento del proyectista, porque podría ser que el proyectista no responda, ¿no? Pero sí a nivel de la necesidad de contar con una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta por el contratista en el expediente técnico del adicional. Entonces la norma dice que para emitir esa opinión técnica, la entidad debe recurrir o solicitar el pronunciamiento del proyectista. De no existir dicho pronunciamiento, ¿no?, porque puede ser que el proyectista no se pronuncie, o siendo este negativo, dice, teniendo una opinión negativa del proyectista, faculta la norma a que la entidad, a través de su órgano que aprueba los estudios y proyectos, emita dicha opinión. Entonces, sea a través del proyectista o sea a través del órgano de la entidad que aprueba los estudios y proyectos, tiene que haber un pronunciamiento respecto a la solución técnica del expediente técnico adicional antes de aprobar los presupuestos o prestaciones adicionales de obra. ¿Okay? No perdamos de vista este procedimiento. Como es lógico, las demoras en emitir y notificar la resolución de aprobación del adicional al contratista puede dar lugar a una ampliación de plazo, ¿no? Eso se dará siempre que se verifique que esta demora ha impactado o ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución de la obra vigente. ¿Okay? Bien, los precios unitarios nuevos que habíamos comentado hace un momento, ¿no?, cuya necesidad surge, digamos, durante el desarrollo de un expediente de adicional, se tienen que plantear en base a los precios de insumos, tarifas o jornales del presupuesto principal de la obra, ¿no?, o del presupuesto del contrato principal. Es decir, tenemos que usar todo lo que ya existe en el contrato principal a nivel de precios unitarios. Solo si no existieran estos precios de insumos, por ejemplo, ¿no?, debemos recurrir a los precios del mercado, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de sustentar por qué hemos adoptado tal o cual precio de determinado insumo en nuestra estructura de análisis de precios unitarios pactados. ¿Okay? Entonces,
Si ya sabemos que el cemento cuesta 20 soles la bolsa y es el precio de este insumo que está consignado en las diferentes partidas donde se requiere este insumo del contrato principal, ahora que me toca pactar una partida nueva de un concreto determinado, ¿no? De una resistencia determinada que no existe en el presupuesto, donde se requiere la participación o la intervención de este insumo, pues no le voy a poner 25 soles, obviamente, ¿no? Voy a tener que respetar los precios de los insumos ya existentes en el contrato principal. Obviamente, estos precios estarán referidos a la fecha del presupuesto original, ¿no? Es lo más conveniente para facilitar las valorizaciones y hasta la liquidación, ¿no? Los reajustes y todo lo que ello implica. Es recomendable que cuando uno pacta un precio, deflactar los precios de los insumos a la fecha del presupuesto del contrato principal. Entonces, uniformizar todos los precios a una sola fecha nos permitirá tener un proceso de valorización y hasta liquidación más ordenado y sencillo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como sabemos, si yo necesito hoy en día pactar un precio y este precio no existe en el contrato principal, voy a cotizar, voy a recurrir a cotizaciones de hoy probablemente. Y siguiendo el ejemplo del cemento, hoy cuesta 22 soles esa bolsa de cemento. A la fecha del presupuesto base, ese cemento costaba 20 soles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les comentaba? Vamos a usar otro insumo, ¿no? El cemento ya existe, pero vamos a ver que el cemento que necesito es un cemento tipo 5, ¿no? Porque la parte adicional que voy a ejecutar va a estar en un medio salitroso, lleno de cloruros y sales, y requiere un tipo de cemento distinto al que ya existe en el contrato. Hoy en día ese cemento cuesta 40 soles la bolsa, cotización de hoy. Mi recomendación ¿a qué va? A que yo deflacte ese precio de 40 soles a la fecha del presupuesto base y tal vez termine costando 35 soles. Entonces construiré mi estructura de precios unitarios considerando el precio de este insumo de cemento tipo 5 tal vez con un precio de 35 soles. Pero no estoy perdiendo, ingeniero, al yo cotizar un precio menor al que hoy día se tiene. No, ¿por qué? Porque a través de los reajustes tú vas a recuperar toda esa diferencia de precios, ¿no? No solo la diferencia de precios entre hoy y la fecha del presupuesto base, sino también la diferencia de precios entre hoy y digamos de acá a medio año en que vas a utilizar ese insumo. Entonces todo eso se recupera, se uniformiza, se equilibra, ¿no? Se equilibra a través de los reajustes vía fórmulas polinómicas. ¿Okay? Aprobado un adicional, como es lógico, el contratista, ¿no? Tiene que ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque el monto del contrato ya se incrementó, ¿no? Sabemos que la fianza de fiel cumplimiento tiene que ser hasta por el 10% del monto del contrato vigente, ¿no? Entonces, al incrementarse el monto de la obra, toca también incrementar el monto de la fianza de fiel cumplimiento. Y sucede lo mismo en caso inverso. ¿Qué pasa si se generó un presupuesto deductivo? Y esto conlleva que se reduzca el monto del contrato principal. Igual tocará reducir el monto de esa garantía de fiel cumplimiento. Esta renovación tiene que hacerse dentro de los 8 días hábiles de notificada la resolución de aprobación del presupuesto adicional de obra, ¿okay? O el deductivo, si fuera el caso, ¿no? Vamos ahora a evaluar o analizar, a comentar los presupuestos adicionales de obra mayores al 15% de incidencia acumulada. ¿Okay? Dice la norma que para la ejecución y pago de un adicional que supera el 15% de incidencia acumulada, se requiere la autorización previa expresa, es decir, por escrito, de la Contraloría General de la República. Solo si estamos frente a un adicional que supera el 15% de incidencia acumulada
pero este adicional tiene el carácter de emergencia, ¿no? Adicional con carácter de emergencia. En este caso no se exige la autorización previa de Contraloría General de la República, lo cual es obvio, ¿no es cierto? Las emergencias no van a esperar el pronunciamiento ni de la Contraloría ni de la propia entidad en emitir una resolución. Las emergencias obligan a tomar acciones rápidas, ¿no? Y en estos casos el supervisor informa a la entidad y la entidad autoriza a este supervisor, ¿no? Vía documento, para que a su vez este supervisor disponga las acciones necesarias en obra, es decir, ordena al contratista hacer los trabajos adicionales que se requieran, que permitan paliar la emergencia, es decir, detener el riesgo. Esos son los adicionales con carácter de emergencia, ¿okay? La entidad, una vez que apruebe el adicional de obra, tiene 5 días hábiles para solicitar formalmente la autorización previa del adicional que acaba de aprobar a la Contraloría General de la República. Ingresado el adicional formalmente a la Contraloría General de la República, este órgano del Sistema Nacional de Control dispone de 15 días hábiles para remitir su pronunciamiento, que debe estar motivado, dice la norma, es decir, tiene que ser sustentado, ¿no? Entonces la Contraloría nos tiene que indicar, si yo pedí un adicional por 100, ¿por qué es que no me está aprobando 30? Si son 5 las partidas involucradas en esos 30 que no están siendo autorizados, la Contraloría autoriza, no aprueba los adicionales, entonces la Contraloría me tiene que sustentar partida por partida cuáles son los motivos, las justificaciones o el sustento técnicos, legales o normativos que avalan su decisión de no reconocerme determinadas prestaciones, ¿no? Tiene que ser sustentado, ¿ok? Si la Contraloría llega al día 15º, día hábil de haber recibido el adicional, y no emite su pronunciamiento, dice la norma, se entiende que ese adicional queda aprobado hasta por la cantidad solicitada por la entidad, ¿no? Silencio administrativo positivo. Ahora, existe la posibilidad de que una vez ingresada la solicitud de autorización previa a Contraloría General, ¿no?, el auditor al que se le designa dentro de esta organización evaluar o revisar esta prestación adicional, de la revisión rápida en los primeros 5 días, encuentre la necesidad de contar con información adicional, información complementaria que le permite tener un mejor juicio y por lo tanto un pronunciamiento más objetivo sobre la solicitud adicional de la entidad. Entonces, para estos casos la norma prevé que Contraloría, una vez recibida la solicitud de la entidad, tiene 5 días hábiles para, de ser necesario, solicitar información adicional y o complementaria. ¿Ok? Entonces, si la Contraloría solicita esta información complementaria, la entidad también dispone de 5 días hábiles para entregar esa información complementaria. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué tan poco plazo? Es que en realidad lo que Contraloría va a solicitar seguramente va a ser información que ya existe en la entidad. La Contraloría no les va a pedir que hagan un nuevo ensayo, que hagan pruebas o cosas parecidas. La Contraloría lo que les va a pedir es información que se entiende existe a nivel de cuaderno de obra, de expediente técnico, de bases, de informes, reportes, etc., etc., etc. Lo más que les podrá pedir, darme un cuadrito con tal información, pero cuya fuente ya existe, ¿no? Entonces, por eso que es razonable esos 5 días hábiles. Bueno, entonces, la entidad alcanza a Contraloría esa información complementaria y en Contraloría se consolida la información inicialmente ingresada más esta información complementaria y allí empieza a computarse recién los 15 días hábiles de plazo, ¿no? Entonces, Contraloría, en ese caso, en que exista la necesidad de información complementaria, si se dan cuenta, tendría hasta 25 días hábiles, ¿no? Hasta 25 días hábiles.
Hay quienes podrían decir, pero ¿por qué tanto tiempo lo necesita la Contraloría, ¿no?, para revisar un adicional? Y es que en verdad no es demasiado el tiempo, ¿no? En muchos casos incluso es un tiempo que resulta ser muy ajustado, limitado. Porque el auditor que revisa un adicional es un profesional, ingeniero o arquitecto, por lo general, que no conoce la obra. Él se va a tener que empapar de todos los detalles y antecedentes en torno a esta obra, cuyo adicional está en evaluación de la Contraloría, al momento en que ingresa la información a la Contraloría. Entonces tienen que revisar las bases, el cuaderno de obra, los expedientes técnicos y toda información necesaria. La Contraloría pide entre 19 y 20 documentos, vemos ahí en la directiva. Por eso que pide toda esa lista de documentos, porque el funcionario del Sistema Nacional de Control que revise este adicional tiene que estar a la altura del supervisor, por ejemplo, respecto de las prestaciones vinculadas a este adicional para emitir un pronunciamiento. Tiene que empaparse tanto del tema que, por decirlo de algún modo, debería estar en condiciones de discutir con pleno conocimiento y plena seguridad respecto de un tema vinculado al adicional con el supervisor de obra. Porque si no, imagínense cómo emite un pronunciamiento si no tiene claros los detalles vinculados a esa prestación adicional y en general a la obra. Por eso que el auditor que revisa un adicional se empapa desde las bases. Por eso que Contraloría deja de autorizar prestaciones adicionales que no constituyen o no califican como presupuesto adicional de obra, producto del análisis de las bases. Tal vez el auditor de Contraloría encontró que esa partida nueva que se autorizó como adicional de obra nunca debió ser aprobado como adicional de obra. ¿Por qué? Porque existía una consulta y por lo tanto una respuesta durante el proceso de selección o durante la licitación, donde el comité dejó bien claro que esa actividad los postores tenían que incorporarlos en sus propuestas. Porque si no, imagínense cómo emite un pronunciamiento si no tiene claros los detalles vinculados a esa prestación adicional y en general a la obra. Por eso que el auditor que revisa un adicional se empapa desde las bases. Por eso que Contraloría deja de autorizar prestaciones adicionales que no constituyen o no califican como presupuesto adicional de obra, producto del análisis de las bases. Tal vez el auditor de Contraloría encontró que esa partida nueva que se autorizó como adicional de obra nunca debió ser aprobado como adicional de obra. ¿Por qué? Porque existía una consulta y por lo tanto una respuesta durante el proceso de selección o durante la licitación, donde el comité dejó bien claro que esa actividad los postores tenían que incorporarlos en sus propuestas de considerarlo necesario. Y si en su momento el postor, hoy contratista, que se adjudicó la Buenapro, no lo hizo, tal vez tenga que asumir ese costo ahora. Por lo tanto, nunca debió pactarse precio nuevo ni implementarse partida nueva y por lo tanto no debió ser aprobado ese adicional. Sin embargo, el supervisor emitió opinión favorable, la entidad a través de su coordinador administrador de contratos también dijo es viable, recomendó su aprobación vía acto resolutivo y el titular terminó aprobando con resolución el adicional. Y es el auditor de Contraloría o el evaluador del adicional quien se da cuenta que en realidad ese adicional no corresponde. ¿Y cómo es que se da cuenta este funcionario de Contraloría de que no corresponde un adicional? Porque él evalúa desde las bases las obras, todo el historial y los antecedentes en torno a la obra, los adicionales anteriores. Puede darse el caso que un adicional tenga vinculación directa con otro adicional anterior. Entonces, no es como se piensa que en Contraloría tienen un plazo excesivo, no es así, ¿no? Además, el funcionario del Sistema Nacional de Control tiene que
como parte del protocolo de revisión de un adicional, tiene que visitar la obra, con la finalidad de verificar la razonabilidad del adicional, verificar la necesidad del adicional in situ. Porque en papeles todo puede estar bonito, en papeles todo puede estar en orden, pero variamos al campo y no sería nada raro que se encuentren con sorpresas, ¿no? Sorpresas que a través de un expediente bien armado, bien ordenado, bien estructurado, en gabinete nos hace ver que en verdad pues es necesario, es razonable y cumple todas las prerrogativas que la norma plantea respecto a un adicional. Pero en campo vas y puedes darte con sorpresas que te hacen cambiar de opinión, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver el funcionario de la Contraloría, ¿okay? Las prestaciones adicionales y los mayores metrados en contratos a precios unitarios, dice la norma, en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original, ¿no? Ya comentamos hace un momento esto. De superarse dicho límite, dice la norma, se procederá a la resolución del contrato. Resuelto un contrato, digamos, porque ya se superó la valla del 50% de adicionales y estamos al, no sé, pues 75% de avance físico de la obra. Dice la norma, este saldo de obra, el 25% de saldo de obra que queda por ejecutar, se convoca o se ejecuta a través de un nuevo ejecutor, para lo cual se tiene que convocar a un nuevo procedimiento de selección. ¿Ok? No aplica en este caso invitar, digamos, a quien quedó en el segundo puesto en la licitación en la que ganó el contratista con el cual ya resolvimos el contrato. No es posible hacer eso en este caso. La norma indica que el saldo se ejecuta con un contratista resultante de un nuevo proceso de selección. ¿Ok? Bien, acá tenemos un esquema resumen de todo lo que hemos comentado respecto del adicional. Vamos a ver a modo de repaso. La historia empieza, dijimos, con una anotación en el cuaderno de obra, ¿verdad? Entonces, vemos que en este momento del tiempo, el residente, supervisor o inspector, dice la norma, anotan en el cuaderno de obra. ¿Qué anotan en el cuaderno de obra? Eso tenemos que tener claro. La necesidad de ejecutar la prestación adicional. Es lo que corresponde anotar. ¿Ok? Acto seguido, establece la norma que el supervisor dispone de 5 días calendarios. ¿Para qué? Para verificar lo anotado por el residente, si fuera este quien anotó la necesidad del adicional de obra, ¿no? Verificar en realidad si existe esa necesidad de adicional de obra y a la vez emitir un informe a la entidad, ¿no? Todo esto lo tiene que hacer en 5 días calendarios, computados desde la anotación del cuaderno de obra. Luego la norma que dice que el contratista es quien entrega a la entidad el expediente técnico del adicional, para lo cual la norma le otorga un plazo de 15 días calendarios, computados o contados desde la anotación del cuaderno de obra. Entonces, como vemos aquí, acá están los 15 días calendarios de los que dispone el contratista para desarrollar y entregar el expediente técnico a la entidad. Entonces acá nos vamos a detener un momentito para analizar esto, ¿no? Acá definitivamente hay un tema de plazos, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, hecha la anotación en el cuaderno de obra, los 5 primeros días son para que el supervisor certifique si en realidad se necesita o no el adicional. Entonces, en estricto, solo después del día 5, el contratista debería iniciar el desarrollo del expediente técnico del adicional, a partir del día 6, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día 5, tal vez el supervisor recién dijo, sí, en verdad es necesario el adicional. Estando con ese pronunciamiento ya corresponde desarrollar el expediente técnico, antes no. ¿Qué pasa si el contratista
se lanza idea, anota en el cuaderno de obra y al día siguiente ya está desarrollando el expediente técnico. Y al día cuarto o quinto, el supervisor dice, ¿sabe qué? En mi opinión no se necesita el adicional. Entonces lo lógico y racional es que el contratista espere, y la norma sí lo sugiere, tener un pronunciamiento del supervisor respecto a la necesidad de ese adicional. Entonces, en estricto yo podría decir que el plazo que dispone el contratista para desarrollar el expediente técnico es de 10 días calendarios. La pregunta ¿es posible desarrollar y entregar, ojo, un expediente técnico de un adicional en todos los casos en 10 días calendarios? Este plazo aporta la calidad de los expedientes técnicos de los adicionales. Hay quien puede decir, mira, 10 días calendarios se me puede ir en un ensayo. En 10 días recién voy a conocer los resultados de un ensayo necesario para yo diseñar algún elemento estructural que forma parte de la prestación adicional. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué pasa si el expediente me demora 50 días? O 30 días, digamos, un mes, para hablar de un tiempo más razonable. Y este adicional está vinculado a partidas críticas del programa de ejecución de obra. ¿Qué podría pasar? Que yo voy a entregar en el día 30 el expediente técnico a la entidad. Entonces, como afecta a la ruta crítica, ¿no? Yo voy a pedir, ¿qué cosa? Como la norma habla de 15 días, entonces digamos, voy a pedir mi ampliación de plazo de 15 días, pues. No es que me demoré 30, necesito 15 días de ampliación de plazo. ¿Qué es lo probable que te responda el funcionario? Te va a decir, no tienes derecho a ampliación de plazo alguna. Porque la norma es clara en decir que tú tenías que entregar en 15 días ese expediente técnico. Y tú te has tomado 30 días. Por lo tanto, los 15 días restantes son atribuibles a ti, contratista. Es tu demora en desarrollar el expediente técnico, entonces no pretendas que te amplíe el plazo. Sí, pero el contratista va a decir, era imposible. Solo los ensayos me demandan de 10 a 15 días. Materialmente era imposible tener un expediente adicional en ese plazo. Que el funcionario te va a decir, lo siento mucho. La norma establece ese plazo. Y, como sabrás, yo como funcionario público, tengo como una de mis primeras obligaciones funcionales, ¿no? La de observar las normas, es decir, cumplir y hacer que se cumplan las normas. Y la norma me dice que tú tienes un plazo máximo de 15 días. Y si te has tomado 30, ese exceso es atribuible a ti. Por lo tanto, tú tienes que ver la forma de reprogramar tu obra y acelerar para recuperar esos 15 días. Obviamente asumiendo los costos que ello implica, ¿no? Porque yo no te voy a dar ni ampliación ni adicional por esa demora. Eso podría ocurrir. Y esto, si nos ponemos a analizar fríamente este escenario y conociendo la actuación de muchos de nuestros contratistas en el medio, esto es una clara invitación desde la norma a la informalidad. Porque yo, contratista, ¿qué voy a hacer en el futuro? Si sé que en 10 días o 15 días no voy a poder desarrollar un expediente técnico, ¿qué voy a hacer? Si hoy evidencio la necesidad de un adicional, ¿ustedes creen que voy a anotar hoy mismo en el cuaderno de obra eso? Probablemente no. Voy a tener que sentarme a conversar en el buen sentido de la palabra, con el supervisor o inspector y explicarle la situación y decir, mira, ¿sabe qué? Hay la necesidad de esto. Pero yo hoy mismo voy a empezar a desarrollar el expediente técnico. Y cuando ya tenga un avance considerable, recién ahí voy a anotar en el cuaderno de obra. ¿Para qué? Para que al día 15, a partir de esa fecha de registro en el cuaderno de obra, yo tenga la posibilidad
de entregar el expediente técnico a tiempo, ¿no? A tiempo. Entonces, entramos a un terreno de manejo informal, ¿no? Promovido, provocado por la propia norma, ¿no? ¿Habrá algunos expedientes adicionales que se pueden hacer en ese plazo? Seguramente, pero también habrán otros expedientes adicionales con un nivel de complejidad o con una envergadura mayor, que no va a dar para tener un expediente de calidad, ¿no? Que es a lo que debería apuntar la norma, tener un expediente de calidad en ese plazo. ¿O qué vamos a generar? Adicional de adicional, ¿no es cierto? Bueno, entonces el contratista ya entregó el expediente del adicional. Miren, al supervisor, quien va a revisar ese expediente del adicional, le dan un plazo de ¿cuánto? De 10 días, pero 10 días hábiles. Mientras que el contratista, para desarrollar el expediente técnico, tiene en estricto, como plazo neto, por llamarlo de algún modo, 10 días calendario. Y el que va a revisar, tiene 10 días hábiles para revisar. Miren ustedes la inconsistencia, ¿no? Y la entidad, una vez recibido el pronunciamiento del supervisor, la opinión sobre la viabilidad de la solución técnica, del expediente técnico adicional, tiene 12 días hábiles para emitir y notificar su pronunciamiento al contratista. Entonces, a todas luces hay una inconsistencia de plazos, ¿no? Es evidente. Dice la norma que las demoras en la aprobación y notificación de las resoluciones adicionales de obra pueden dar lugar a ampliaciones de plazo, ¿no? Esto se evidenciará siempre que haya un impacto en la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, ¿okay?